Saludos amigos de Facebook, de Radio y Televisión Martí Noticias también. Les informa Tomás Regalado acá, a punto, a unos 2 minutos, 1 minuto y medio de empezar el programa Tras la Noticia por Radio Martí. Y con nosotros hoy tenemos un invitado de lujo, que es el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva Sánchez. Álvaro, estamos a punto de entrar en este programa. La última vez que nosotros nos vimos fue en Managua, Nicaragua, ahí con el padre Edwin, el llamado Ángel de Masaya, ahí en pleno crisis de la situación en Nicaragua. Y regresamos a Miami nosotros, pero usted se tuvo que exiliar en Costa Rica después de que el régimen de Daniel Ortega y su esposa estaban a punto de, querían arrestarlo de nuevo, querían enjuiciarlo porque decían que todas las comunicaciones suyas eran mentira y que no habían tantas violaciones de derechos humanos. De eso es lo que vamos a hablar ahora en el programa Tras la Noticia, que normalmente conduce Cari Roque, pero estoy aquí de bate emergente por los próximos días. Y un gusto tenerte acá ahora en la capital del exilio nicaragüense, cubano y venezolano en estos momentos. Triste lo que está pasando en esos 3 países, pero sin embargo hay personas con esa fuerza como la suya, ¿eh? Gracias, te agradezco muchísimo tener esta oportunidad de seguir trabajando y promoviendo los derechos humanos de los nicaragüenses dentro y fuera del país, y sobre todo haberte encontrado nuevamente como por cosa de Dios. Así es. Y haber estado junto a mi lado también, debajo de las balas en condiciones muy difíciles. Extremadamente. Me emocionó muchísimo volverte a ver, ¿oíste? Lo propio a mí, Álvaro, y a Rodolfo, Rudy, el camarógrafo que estaba conmigo, el camarógrafo que siempre viaja conmigo, también viene para acá porque quería darle un abrazo también bien grande, porque mira que nos salvaste nuestro pellejito por lo menos 1 o 2 veces, ¿eh? Y pasamos susto, pero era todo para informar y decir lo que está ocurriendo allá en Nicaragua, los autos toque de queda, las 3.000 otras cosas. Contigo se encuentra una persona que quería escuchar su nombre rapidito. El ingeniero Douglas Lee. Sí. Ya vamos, ok, ya empezamos el programa, ya escuchan aquí, si quieres ponerse los headphones. Ya empezamos ahora mismo, ya escuchan el Open, y aquí tienen en Facebook Live de Radio Martí y de Televisión Martí, obviamente. Saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado aquí en Tras la Noticia por Cari Roque, que se continúa recuperándose, pero muy pronto estará con nosotros, por lo menos vía teléfono en los próximos días, pero acá en Tras la Noticia vamos directamente tras la noticia. La situación en Nicaragua es una situación que todos los días se pone peor. Estamos ya llegando a menos de un mes del 10, yo digo que es 17 de abril, porque aunque muchos dicen que es el 18 o el 19, yo creo que es el 17, porque el 17 es cuando ya empezaron las protestas, ya empezó todo. Pero después del 17 de abril, que vamos a marcar un año, después de las protestas, cuando el régimen de Daniel Ortega dijo que iba a haber un cambio en lo que es la reforma del Seguro Social, y ahí automáticamente los estudiantes de la UNAM, también los agropecuarios y muchas otras personas salieron a protestar porque estaban defendiendo a las personas de la tercera edad. Y lo que ha ocurrido es muchas muertes, muchas detenciones y lo que es el playbook. Han usado lo que es el modus operandi del régimen cubano castrista y lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el mismo asesor del Consejo Nacional de Seguridad ha dicho que es la troika de la tiranía. Pero para hablarnos de todo esto,
hay una persona que ha vivido esto en carne propia y es Álvaro Leiva Sánchez. Él es el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que después de muchos años reportando los crímenes en contra de la humanidad ahí y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, tuvo que exiliarse recientemente. Ahora se encuentra en Costa Rica, pero a mi sorpresa, entrando hoy a trabajar aquí, me encontré con él y nos dimos un abrazo porque la última vez que nos vimos fue allá en Managua, Nicaragua. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio Martí. Gracias a Radio Martí por darnos la oportunidad como defensores de derechos humanos en poder seguir trabajando en esa promoción, en ese trabajo social humanitario, en la promoción y defensa de los mismos, de los nicaragüenses, dentro y fuera del país. Y gracias porque a través de este medio de comunicación se promueven los 3 pilares fundamentales que son la democracia y el respeto a los derechos humanos por parte de un régimen que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía como un mandato constitucional y como un compromiso internacional en el sistema interamericano de OEA y en el sistema universal de Naciones Unidas. Digo que este segmento está siendo transmitido en vivo también por Facebook Live, por la plataforma de las redes sociales de Radio y Televisión Martín, porque hay muchos nicaragüenses que nos están viendo y muchos querían saber que tú estabas bien, porque muchos han estado preocupados por su salud, por razones de que obviamente saben que el régimen, usted es uno de los principales targets que hay para el régimen de Daniel Ortega. Por razones, explícanos qué es lo que te pasó en Nicaragua que tuviste que exiliarte ahora mismo en Costa Rica. Bueno, mira, el trabajo que nosotros hemos venido realizando por muchos años simplemente es venirle señalando al régimen Ortega Murillo de manera constructiva sus desaciertos en temas de derechos humanos que le compete cumplir con la sociedad nicaragüense. Sin embargo, lo que ha venido a desembocar es en una intolerancia producto de una dictadura que hoy en día es cruel, sangrienta, indiferente frente a los señalamientos inclusive de hombres y mujeres de prensa que hoy guardan prisión y que han sido reprimidos en ese ejercicio de un derecho fundamental humano que es de comunicar. El tema, pues, vinculado a mi persona en ese trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos de los nicaragüenses, lógicamente esto desembocó en una actuación de parte del gobierno a través de organismos de inteligencia, organismos de paramilitares y afines a la ideología partidaria del gobierno de turno, que se convirtió en hostilidad, represión, persecución, amenazas de muerte que hemos venido enfrentando durante muchos años y que definitivamente fue las causas que motivaron el seguir, tomar la difícil decisión de salir de Nicaragua en el mes a finales del mes de julio, cuando tuvimos que salir de manera clandestina, ilegal, por las montañas de la Segovia, al lado de Honduras, para resguardar ese derecho fundamental como defensor de derechos humanos, que es el derecho a la vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo me acuerdo, se reunió con ustedes. Ustedes le dieron los datos. Ustedes lo ayudaron a ellos, tanto a ellos como a las Naciones Unidas y a todas estas otras organizaciones, en decir, este es el conteo de las personas que han muerto a causa de los paramilitares, a causa de estas, en Cuba se llaman Brigada de Respuesta Rápida, allá se llamaban matones o paramilitares del régimen de Nicolás Maduro. Pero aparte de eso, todos los jóvenes que habían sido detenidos y las violaciones que habían ocurrido dentro de la cárcel El Chipote
que para muchos, como dice un periodista que está con nosotros acá, que dice en la memoria histórica, que para muchos esa cárcel fue usada en tiempos pasados como centro de tortura. Y ahora el régimen está usando esa cárcel para hacer 700.000 otras cosas que hacen allá adentro, cuestionar, interrogar, pero lo que me han dado, la información que me han dado a mí es de horror y misterio lo que ocurre en la cárcel El Chipote, ahí en el centro de Managua. También ustedes le daban a ellos el conteo de todas las cosas, lo que estaba pasando, sea en Masaya, sea en Estelí, sea en Jalapa, sea en León, sea en Managua, sea en donde sea. Ustedes tienen un grupo que trabajan con ustedes que estaban haciendo ese conteo. Ese conteo obviamente no le gustaba a Daniel Ortega porque enseñaba la realidad, ¿cierto? Bueno, evidentemente hay que dejar bien claro que el régimen Ortega Murillo es un régimen que hasta el día de hoy ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Y que tarde o temprano tiene que ser llamado en un tribunal internacional penal para que responda por esos delitos que ha cometido en contra del pueblo nicaragüense. Nosotros simplemente como organismo de derechos humanos lo que hemos venido haciendo simplemente es nuestro trabajo de monitorear, promover y defender derechos humanos, que se reflejó en informes preliminares que dimos a conocer y seguimos dando a conocer, producto de las consecuencias de la protesta cívica nicaragüense, que es que es motivada por un derecho constitucional y un derecho humano. El último informe que nosotros vamos a dar a conocer, y que te lo adelanto aquí en Radio Televisión Martí, como una primicia, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia de prensa, un informe preliminar que tenemos, producto de las consecuencias de la protesta cívica como un derecho humano, del 19 de abril, que fue cuando se dio el primer asesinato de un joven en Lupoli, hasta el 12 de marzo del 2019, con 329 días calendario, tenemos lamentablemente el derramamiento de sangre, producto de ejecuciones extraoficiales violando los derechos humanos de 561 ciudadanos nicaragüenses asesinados. Y esto es lamentable porque verdaderamente al momento de la documentación, el seguimiento, la investigación seria que hacemos como organismo de derechos humanos, miramos que la mayoría de estos asesinatos son cometidos de manera sumaria, es decir, en el abuso del poder, utilizando armas que están en desigual condición con una ciudadanía indefensa y que solo ejerce el libre derecho de protestar cívica y pacíficamente, han sido asesinados. Y esto pues definitivamente hace una alerta y son los informes que se han ido generando producto de decir la verdad y de señalar la violación a los derechos humanos que hoy existe en Nicaragua frente a un gobierno que es ciego, sordo y mudo frente a lo que hoy demanda la sociedad nicaragüense, que es la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Estamos acá en Tras la Noticia con Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Estamos también en Facebook Live por Radio y Televisión Martí, en las redes sociales. Álvaro, de esos números, ese número obviamente es un número extremadamente alto, porque estamos hablando de 329 días, no ha cumplido ni el año, de asesinatos. Y mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de esos siendo jóvenes? Porque debe ser alto. Bueno, mira, nosotros en lo que nosotros vamos estableciendo en esa estadística, lo que marca directamente de esos 561, 10 son niños. 30, niños, bebés, porque yo me acuerdo ver que un bebé de 5 meses fue
asesinado. Estuviste para ese momento. Estuve ahí, por eso. Estaba dando cobertura periodística. Exactamente, por eso lo digo. Es decir, un bebé de 3, 4 meses, o sea, niños totalmente que fueron asesinados por fuerzas paramilitares y amparados en la Policía Nacional. Estamos hablando de 10 niños, 30 adolescentes, 245 jóvenes, 231 adultos, 19 adultos mayores, o sea, personas de la tercera edad. Exactamente, y hay 26 que todavía estamos en un proceso de investigación. Quiero hacerte la aclaración. Sí. Para regresar, porque yo creo que eso es extremadamente importante. Estamos hablando de cuántos menos de la edad de 18 o 21 años, porque estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de niños de meses, de año y medio, de 2 años, 3 meses. Yo vi una bala darle a un bebito que la madre lo estaba cargando, si mal no recuerdo. Estamos hablando, el porcentaje es bien alto, porque si hay, ¿cuántos eran adultos de la tercera edad y adultos en sí? 19. 19 de la tercera edad. De la tercera edad. ¿Y los adultos? Los adultos son 231. Y de los jóvenes, 245. No, y los niños son 200, otros... los niños, estamos hablando de 10 niños. 255. Son un total de 561. Imagínate tú, más de la mitad son adolescentes, niños y jóvenes universitarios. Exacto, y cuando hablamos de jóvenes universitarios, tenés que recordarte que la característica demográfica de nuestro país apenas alcanzamos los 5,5 millones de habitantes, escasamente, hoy en día. Y que la población nicaragüense es una población joven. Estamos hablando de jóvenes entre 17 años, máximo 21 años, en ese rango de mortalidad. Es decir, los índices son alarmantes y lo más lamentable que te puedo señalar es la forma en que fueron asesinados. De esos 561, 160 fueron impactados en la cabeza, 115 en el tórax, 40 en el abdomen, 31 por la espalda, 21 en el cuello, entre ellos Alvarito Conrado, tal vez te recordás, claro, el niño de 14 años. Claro que se me acuerdo. ¿Verdad? Y en la pierna 5 y 88 que estamos todavía en un proceso de documentación e investigación. ¿Qué es lo que te indica estas estadísticas? Que la mayoría de esos 561 nicaragüenses fueron impactados por armas de fuego, por armas que verdaderamente fueron utilizadas por especialistas que saben muy bien a dónde poner de manera objetiva, señalar bien su objetivo y utilizar armas especializadas en el asesinato de estos ciudadanos. Y Álvaro, sabes que viene esta pregunta porque tuvimos esta conversación allá en Managua y nos lo confirmaron a nosotros también. Estos francotiradores que se encontraban en las afueras del Chipote, en donde nos dispararon a nosotros. Y lo hicieron para asustarnos a nosotros porque estábamos ese día con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero muchos de esos francotiradores, según muchos nicaragüenses, no son nicaragüenses. Mira, eso no es que... ¿De qué nacionalidad son? Lo tenemos documentado. Acordate que nosotros estamos para las personas que nos están escuchando por Facebook. Esto es muy importante señalarlo. Los testimonios de policías y de miembros del ejército que han llegado, que han desertado de la fuerza pública del gobierno de Nicaragua y que hoy están pidiendo protección y han llegado a documentarnos, a ayudarnos en nuestra investigación, han sostenido en sus declaraciones que son de origen cubano, rusos inclusive y venezolanos. ¿Ves? Entonces, esto es todavía muy delicado porque estamos hablando... Y ahí vamos, no, es que ahí vamos, porque yo me acuerdo que nosotros hablamos de esto varias veces en Nicaragua. Lo tocamos en un momento determinado. Tocamos el tema de los diferentes francotiradores que se encontraban siempre arriba en un techo muy cerca, en un townhouse muy cerca de Radio Corporación. Exacto. Que es una de las, si no la única, una de las pocas estaciones que todavía... Yo diría que la única que está defendiendo los derechos humanos
y hablando la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Habían francotiradores cubanos, si mal no recuerdo, que quemaron un townhouse para entrar ahí y usar eso como un lugar, una posta de demanda. Y que yo me recuerdo que vos me hiciste esa pregunta y te dije en su momento, déjame documentarlo, déjame investigarlo, ¿verdad? Y lo hemos logrado documentar con testimonio grabado de exmilitares y expolicías que han desertado de la fuerza del Ejército y de la Policía Nacional de Nicaragua. Y esto ha pasado a la documentación ante los organismos internacionales. Hoy, más que nunca, te digo con seguridad, con seriedad ante la opinión pública y en este medio de comunicación. En Nicaragua, Ortega, su gobierno, ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violación a los derechos humanos. Y tiene que responder ante un tribunal penal internacional por esos delitos que ha cometido él y muchos de sus funcionarios. ¿Usted piensa que estas conversaciones van a regresar? Porque cuando yo estaba allá en Managua, hubo ese freno también en las conversaciones de paz, de transición. Porque lo que sí muchos han dicho, muchos analistas políticos han dicho siempre, es que Ortega ya perdió esto una vez y no lo quiere perder la segunda vez. Y hasta su mismo hermano, que es el dueño de Cima y es el dueño de tantas tiendas y localidades allá en Nicaragua, le ha dicho que por favor desestime, que se vaya del poder. Pero ni él, ni su esposa, la vicepresidenta, ni sus hijos, que también están envueltos en los escándalos. Podemos hablar del escándalo del condominio ese que le iban a hacer a los chinos para hacer el puente, que está muy cerca del Metrocentro, el mall más grande en Managua. Podemos hablar, podemos darnos mucha conferencia sobre esto, pero ¿usted piensa que va a haber una negociación entre la Iglesia Católica, entre el régimen de Ortega y ustedes y la oposición? Mira, nosotros hemos sido muy claros y muy firmes en nuestra posición respecto a una posible negociación o diálogo. Lo expresamos a través de una comunicación de prensa que dimos a conocer, la 005-2019, en el mes de febrero, antes de cuando Ortega había llamado a los dos al cardenal y a Monseñor Gualdelomar Estanislao, que es el nuncio apostólico, producto de un llamamiento que le había hecho el gran capital nicaragüense, que también está implicado en muchas acciones vinculadas a estar promoviendo este gobierno dictatorial. Así es. El hecho de que habíamos señalado que necesitábamos que se mirara un esfuerzo de buena voluntad en el sentido de garantizar soluciones reales en tiempos reales. ¿Qué es lo que significa? Significa, primero, restituirle los derechos humanos a los nicaragüenses que están dentro y fuera del país. No puede haber ningún ejercicio de diálogo ni de conversación si estamos en condiciones de desiguales. Peor, teniendo la oposición o la contraparte una pistola en la cabeza que le permita no tener la posibilidad de plantear lo que hoy el pueblo de Nicaragua y los derechos humanos estamos planteando, que es justicia. Y si va a haber un diálogo y un ejercicio de comunicación, definitivamente tiene que estar dentro del marco de la justicia, pero es la justicia verdadera que garantice el resarcimiento de lo que hoy demandan los muertos y las víctimas de violaciones de derechos humanos. Álvaro, sé que no viniste solo, sé que viene con un amigo de nosotros también, que es el licenciado, para que nos diga su nombre y nos diga bien breve, porque nos queda muy poco tiempo, la situación en tu país. ¿Usted viene final feliz en un minuto? Sí, soy el ingeniero Douglas Lee y soy básicamente asesor de Álvaro. Sí, lo conocemos. Trabajando básicamente bien profundo. ¿Piensa que hay un final feliz para su país? Al final del día sí. Creo que sí va a haber un final feliz, pero la lucha todavía está muy comenzando y creo que al final del día vamos a triunfar, vamos a regresar a Nicaragua y vamos a tener una Nicaragua con democracia, con institucionalidad y sobre todo que es nuestra bandera, que se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.
A los dos, a ambos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. A ver si es verdad, si se convierte en realidad, a ver si nos vamos para allá y un día nos tomamos de nuevo una pitaya fresca ahí al estilo de Nicaragua, que sabe cuánto quiero ese país. Álvaro Leiva, muchas Dios gracias. bendiga a Nicaragua y a Cuba. Así es. Regresamos en breve acá en Tras la Noticia por Radio Martí. Bueno, estamos acá en Facebook Live. Espero que hayan disfrutado de este programa. Y más adelante, en el noticiero de Televisión Martí, edición nocturna, tendremos la última media hora, la segunda parte del noticiero, una entrevista cara a cara con Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Muchas gracias y nos vemos más tarde.